Hay lugares en el mundo donde el 15% de la energía eléctrica se consume en los centros de datos. Si todos los centros de datos fueran un país, sería el quinto mayor consumidor de electricidad del mundo. Así que todos los datos de la humanidad, que caben en 8.000 enormes almacenes de centros de datos, más todo lo que hay en las pequeñas compañías, las medianas compañías, etc., en las casas particulares, todo eso cabe en una camioneta. El método convencional en los centros de datos se enfrentaba a un límite muy serio en 2040. Modificar los seres vivos como se modifica un software, crear bacterias que producen medicamentos o incluso algas que producen ciertos materiales, la biología sintética es sumamente interesante y abre muchas perspectivas. Para poder responder a todas nuestras preguntas y profundizar más en este tema, François Kepes es nuestro invitado hoy. Hola, François. Hola. Entonces, de todas formas, tenemos muchas preguntas que hacerle sobre el tema. ¿Podemos empezar por explicar qué es la biología sintética? Sí, claro. Entonces, la biología sintética es un campo en la frontera entre la biología y otras disciplinas como las matemáticas y la informática y que se ha desarrollado desde hace apenas 20 años, de hecho, basándose en conceptos de maduración de la biotecnología, es decir, la tecnología de los seres vivos, en el sentido de que tecnologías como la química y la informática ya están maduras y permiten hacer una serie de cosas. Podremos volver más adelante sobre las palabras clave de lo que es una tecnología madura, pero sin entrar todavía en los detalles. La biología estaba muy lejos de eso. La biología sintética se propuso hace 20 años acercarse a esa capacidad, a esa madurez que tienen otras tecnologías. Y creo que podemos decir con un poco de perspectiva que se ha acercado, aunque todavía no ha alcanzado el objetivo. Ok. Para poner un poco en contexto, ¿por qué asociamos entonces esta noción de biología con la noción de tecnología? ¿Cuál es el vínculo que hay entre las dos? Bueno, entonces efectivamente la biología y su comprensión han permitido avances más, ¿cómo decirlo?, más aplicados, más activos, en las cuales vamos a permitirnos usar las propiedades de los seres vivos o usar elementos que provienen de los seres vivos para crear nuevos enfoques, crear nuevos medicamentos, producir materiales a menor costo y también a un costo ambiental más bajo, etc. Entonces, ¿es esa la idea general? La biotecnología no tiene absolutamente nada de nuevo, ya que hace más de 5.000 años que Noé fermentó jugo de uva en vino, después del diluvio. Simplemente ha mejorado poco a poco, hubo el aporte de Pasteur a la vinificación, etc. Y ahora yo diría de todos modos que la biotecnología ha adquirido una gran capacidad para acelerar la obtención de compuestos químicos o de procesos que tienen un alto valor agregado. Y eso ha ido mucho más allá de los primeros pasos. De acuerdo. Entonces, en realidad, siempre hemos utilizado la biología más o menos para ayudarnos. Bueno, a través de la fermentación, como lo dijimos justo antes. En realidad lo que hacemos aquí es solo un paso más en la manera en que interactuamos, en que evolucionamos, de hecho, con estos seres. Entonces, ¿cómo podemos usar hoy en día las biotecnologías para responder a diferentes problemas? ¿Cuáles son los casos de uso que se gestionan con la biología sintética? Me parece que responde a las demandas de la sociedad de una forma u otra. Porque si al final no hay un cliente o un usuario, no hay una tecnología necesaria. Ahora bien, creo que somos muchos los que queremos una medicina más personalizada, menos agresiva, una química más preocupada por el medio ambiente y también quizás soluciones para enfrentar el cambio climático, a las sequías o a los patógenos, a los agentes patógenos que atacan los cultivos, etc. Entonces, es en relación con esta preocupación que compartimos, al menos muchos de nosotros, que la biología sintética se posiciona como una solución potencial para diferentes ámbitos. Y quizá también más adelante podamos hablar de la razón por la cual puede ocuparse de varios ámbitos y no solo de uno.
Y de hecho creo que no hablaríamos tanto de esto si fuera una solución que estuviera limitada a un caso muy limitado. De hecho, es algo que tiene una generalidad que podemos comparar con la de las nanociencias y las nanotecnologías, ya que hay tanto ciencia como tecnología en la biología sintética, y en la medida en que las nanociencias y las nanotecnologías ofrecen nuevos potenciales, pero sin, ¿cómo decirlo?, ser compostables. Eso es. Si lo decimos en pocas palabras, la biología sintética ofrece otros, pero que son, entre comillas, compostables. ¿Qué se entiende por compostables? Con eso se quiere decir que, no sé si tú, como informático, has intentado enterrar tu tableta en la tierra para ver qué pasa, pero tarda mucho tiempo en descomponerse. Si pones tus levaduras que se usaron para producir un medicamento, las matas y las pones en la tierra, bueno, eso solo va a enriquecer un poco el suelo, pero no va a hacer otra cosa, no van a resistir mucho tiempo. ¿Se reciclarán? Inmediatamente. Entonces, en ese sentido, las previsiones suelen ser bastante optimistas, diciendo que la biología sintética al final va a representar una gran parte de todo lo que es manufactura humana y probablemente superior a largo plazo en volumen y en valor a lo que representan la nanotecnología y la nanociencia, que tienen ese límite que no es fácilmente reciclable. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las aplicaciones concretas en las que la biotecnología está trabajando actualmente? Mire, podemos tomar ejemplos en varios campos. Uno de ellos podría ser el médico. Hay un medicamento. Lo siento, estoy revisando porque los nombres no los recuerdo. Me cuesta mucho recordarlos. Hay un compuesto que se llama Januvia y cuyo nombre real es sitcaliptina, que es producida por Merck y que permite aumentar la producción de insulina. La insulina en los diabéticos. Entonces es un antidiabético que hoy en día supera los 10 millones de prescripciones al año, ¿ves? Así que es reciente, pero ya es una forma de éxito. Otro ejemplo que viene del mundo médico me parece interesante de señalar porque en el fondo vemos claramente en el mundo médico que cada vez vamos más hacia una medicina personalizada. Sí. Y hay razones para pensar que al final llegará a personalizarse para cada individuo. Okay. Y justamente ya existe un ejemplo que va en ese sentido. Saben que en nuestra sangre circulan glóbulos blancos. Algunas de ellas son células del sistema inmunológico que llamamos T, las células T. Y estas células T, de hecho, son capaces de fijarse en un objetivo y dañarlo. En algunos casos de cáncer que no logramos tratar fácilmente, bastaría con que estas células T supieran reconocer el objetivo correcto, es decir, la célula cancerosa, para poder deshacerse de ella. Entonces usamos estas células T, las células CAR-T, en realidad van a ser extraídas del paciente. Es decir, en realidad se hace una extracción de sangre simplemente y se le reinyecta inmediatamente su sangre, pero sin las células grandes, es decir, los glóbulos blancos. Y tratamos las células T de manera que expresen un receptor en la superficie del glóbulo blanco, que va a poder reconocer el objetivo correcto, es decir, la célula tumoral típicamente, y volvemos a inyectar estas células en el mismo paciente. Entonces, si esto no es medicina personalizada, ¿qué es la medicina personalizada? Como pueden ver, sale del paciente y regresa al paciente, y pensamos que tal vez con el tiempo podremos hacerlo casi en tiempo real. Es decir, en realidad el paciente podrá quedarse para que le devolvamos sus células. No tendrá que irse a su casa y regresar unos días después. Entonces, una medicina altamente personalizada que sirve para tratar, bueno, eso es bastante natural. La mayoría de las veces, por ahora, cánceres de la sangre, pero también algunos tumores sólidos y también algunas enfermedades autoinmunes como la esclerosis. Entonces, aquí hay un ejemplo que nos permite ver cómo, junto a los llamados medicamentos superventas, el paracetamol, eso no es muy personalizado.
Existen tratamientos que ahora conciernen a pequeños grupos de pacientes e incluso tratamientos que son casi a nivel individual. Y hay buenas razones para pensar, si vemos lo que ha pasado recientemente, que estamos yendo cada vez más en esa dirección. De acuerdo. Entonces, básicamente cuando hablamos de estos tratamientos, hablamos de programación de células, de reprogramación de células, Sí, para ayudarlas a ir hacia ciertos tipos de células o a cumplir ciertas tareas. exactamente. Y esto, pero mediante una reprogramación genética limitada, por cierto. En este caso específico de CAR-T, simplemente se trata de hacer que expresen un receptor de superficie modificado para que reconozcan el objetivo, así que es bastante limitado. Ahora, como les decía hace un momento, las aplicaciones en biología sintética son bastante amplias. Quizá pueda dar un ejemplo reciente también relacionado con la alimentación. Bueno, tenemos toda esta problemática de las personas que son vegetarianas, etc., pero que, sin embargo, les gusta comer cosas buenas y es su derecho. Y entonces hay una empresa estadounidense, me parece, que se llama Impossible Food, los alimentos imposibles, que fabrica hamburguesas vegetarianas. Bueno, hasta ahí nada muy particular. Pero esta hamburguesa sangra. Entonces, entendámonos bien porque se trata de biología sintética. De hecho, en la sangre es la hemoglobina la que da el color rojo, ustedes lo saben. Aquí la soya es capaz de sintetizar lo que se llama legemoglobina, una hemoglobina de vegetales, la llamamos legemoglobina. Y de hecho eso no es, digamos, comercialmente viable. Pero fue posible transferir el gen que codifica la legemoglobina a una levadura. Y esa levadura la producimos en cantidad suficiente y a un costo lo suficientemente bajo como para poder introducirla en un alimento. Y entonces obtenemos esas hamburguesas. Entonces eso es un ejemplo tomado de la alimentación. Otro ejemplo que a veces discutimos en la Academia de Agricultura de Francia, porque es un punto realmente importante, es la cuestión de los fertilizantes nitrogenados. Ustedes saben que ha habido la Revolución Verde desde los años 60. ¿Qué permitió eso? Que hoy, aunque hay más humanos en la Tierra, hay mucha menos hambruna. Aunque todavía hay demasiada. Y una parte de ese éxito, una gran parte de ese éxito, se debe a los fertilizantes y especialmente a los aportes de nitrógeno en el suelo. Estos fertilizantes nitrogenados son abonos minerales que requieren extracción, transporte, lo cual empeora su huella de carbono y además también hay que esparcirlos en el campo, así que el balance de carbono realmente no es muy bueno y se han buscado soluciones. Entonces, hay una solución interesante que se llama Proven, que significa probar en inglés. Proven, entonces es Pivot Bio quien la propone. Entonces, es un fertilizante líquido que consiste en esparcir bacterias que suelen asociarse con las raíces de las plantas. En este caso se trata de cereales, y en realidad no hay nada realmente nuevo en eso. Pero el problema es que, aunque son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y así evitar el uso de fertilizantes nitrogenados minerales, ellas no lo hacen cuando están asociadas a las raíces de este cereal. Y aquí la biología sintética intervino específicamente para modificar esta bacteria natural. De manera que pueda, o al menos, que sus genes se activen incluso cuando está en la raíz del cereal. Y eso es todo, pero hace toda la diferencia, porque de esa manera va a captar el nitrógeno atmosférico. Hará que la raíz pueda aprovecharlo. Y ya no necesitamos fertilizantes minerales, que de todas formas también tenían otros inconvenientes, como el hecho de que el exceso de fertilizantes nitrogenados se va al suelo con las lluvias, etc. En los estanques provocan la proliferación de algas, a veces incluso tóxicas. En los mantos freáticos a veces están en exceso. Entonces aquí ya no existe ese fenómeno con esta solución.
Entonces, es interesante ver cómo podemos responder. La biosíntesis permite responder a diferentes problemáticas. Es cierto que es sumamente interesante porque aquí hemos hablado de varios niveles de aplicación en la salud, en la medicina e incluso en el medio ambiente con las bacterias adheridas a las raíces. Y es interesante porque a veces cuando decimos biología de síntesis tiende a preocupar a algunas personas porque eso despierta todo un imaginario detrás. Em, ¿Cuáles son las ideas preconcebidas más frecuentes y qué podemos decir al respecto? Sí, entonces tienes razón. De hecho, hubo muchos debates en los primeros años hasta el punto de que es el único campo científico que conozco en el que había más artículos de sociología o de análisis que artículos científicos directamente relacionados con la biología de síntesis. Eso ya no es tanto el caso ahora, hay menos preguntas, pero todavía quedan algunas, y de hecho sería normal que aún quedaran, porque ante cada aplicación siempre podemos cuestionar el interés, el beneficio, el riesgo y la relación entre beneficio y perjuicio. Es lo mínimo que se puede hacer, así que ¿por qué no? Entonces es ahí donde justamente entra el hecho de que el anglicismo biología sintética no es perfecto. No solo porque es un anglicismo, en realidad, sino porque más bien nos remite a la idea de artificialidad. Mientras que en realidad síntesis puede remitir efectivamente tanto a algo artificial como a la fabricación. Es decir, que pasa por un proceso de elaboración, de fabricación, que resulta ser una descripción mucho mejor para la biología de síntesis, en el cual hay una intención de fabricar las cosas de manera racional, incluso eventualmente desde una perspectiva jerárquica, donde se fabrica un dispositivo y luego se juntan varios dispositivos para hacer un aparato. Sí, o en este caso puede ser una bacteria que se fija en las raíces del cereal. En fin, resulta que es más bien de este lado donde la biología sintética se describe mejor, más de este lado. Mientras que si decimos biología artificial, es decir, sintética, biología artificial, decimos, bueno, entonces si resumo, es bioartificial, mientras que para mí bio significa que es lo que encuentro en cierta tienda de abarrotes. ¿Y qué es eso? Entonces hay como una incoherencia que aparece y uno también puede hacerse preguntas al respecto. Entonces, al final, ¿qué se puede decir realmente? A nivel de la investigación fundamental, no es necesariamente diferente de lo que hacíamos antes, de la biología molecular, etcétera, etcétera. Modelos matemáticos, simulaciones por computadora que permiten diseñar el producto. Después, entonces, debí haberlo dicho después. La construcción en sí misma a menudo recurre a la biología molecular o a la química de síntesis y luego, después, pasamos a la caracterización con las mismas herramientas, química o biología molecular. Y de hecho, eso es lo que forma lo que llamamos las 3C, es decir, concepción, construcción, caracterización. Forma el ciclo de toda ingeniería seria, sabiendo que en biología sintética hemos añadido un cuarto elemento que es el aprendizaje. ¿Y por qué? Porque justamente aún no hemos logrado tener una ingeniería perfectamente madura. Entonces, de hecho, cuando hemos completado el ciclo de las 3C, llegamos a un resultado caracterizado que se aleja más o menos de lo que queríamos al principio. Y estamos obligados a dar otra vuelta, incluso 2 vueltas más, y es ahí donde entra el cuarto elemento, el aprendizaje, que nos dice, mira, estoy más cerca de la meta, pero aún no he llegado a la meta. Entonces reviso mis parámetros matemáticos y vuelvo a entrar en un ciclo de diseño, construcción y caracterización, pero con parámetros más cercanos al objetivo. Y así finalmente me acerco a lo que deseo. Y entonces el hecho de que haya aprendizaje es la prueba misma de que estamos en una tecnología madura como la informática, la electrónica, la química, etc. Para ver un poco lo que hay bajo el capó, aquí de todos modos estamos hablando de cosas que están a una escala muy pequeña. También hablamos de códigos genéticos. ¿Cómo podemos trabajar a estas escalas y al mismo tiempo modificar un código genético que es tan largo pero también tan complejo?
Porque si pudiéramos desplegarlo, en realidad podríamos hacer varios kilómetros. Sí, es cierto, es correcto, sí. Entonces, ya ven, ahí tal vez vamos a tener que diferenciar entre microbios, microorganismos como la levadura o la bacteria, para los cuales existen herramientas desde los años 70. Es lo que llamamos herramientas de la biología molecular o de la ingeniería genética y que siguen teniendo todo su valor. Pero si ahora, en cambio, miran hacia las células grandes, como nuestras células o las de los animales, de las plantas, esas células grandes que tienen cromosomas mucho más grandes y mucho más complejos, es eso. Y ahí las herramientas tradicionales, digamos, no son suficientes. En general, si queremos actuar con precisión, por ejemplo, sobre una célula específica a la que queremos modificar el código para su receptor de superficie. Entonces, ahí algunas herramientas recientes han permitido avanzar mucho mejor. Podemos mencionar las Talem, pero no voy a entrar en eso, porque la palabra clave del día, la más importante, es CRISPR. CRISPR puede usarse en microbios, pero no es necesariamente indispensable, ni mucho menos. Pero en células grandes hace una enorme diferencia. Así que, como probablemente ya saben, el artículo que lo inició todo fue publicado en 2012 por la francesa Emmanuelle Charpentier, que no trabajaba en Francia, y Jennifer Doudna en Estados Unidos. Y recibieron el Premio Nobel de Química por esa razón en 2020. Bon. Alors, mientras tanto, pasaron muchas cosas, surgió una enorme efervescencia, porque la gente desde 2012 vio el potencial increíble de este enfoque, especialmente para hacer modificaciones precisas en genomas complejos como los de nuestras células o células, digamos, de animales o de plantas. Primero, una breve aclaración. Entonces, CRISPR es un sistema que permite dirigir una proteína llamada Cas9 al lugar correcto, al lugar deseado, en un genoma, en un cromosoma. Entonces, en mi primer caso, vamos a dirigir la proteína Cas9 a la región que regula la expresión de un gen, es decir, cuántas proteínas vamos a producir a partir de ese gen. Excepto que modificamos Cas9 para que tenga un efecto sobre la regulación. De hecho, originalmente Cas9 corta el ADN. Aquí no lo corta, pero tiene un efecto regulador. Y entonces vamos a poder activar o desactivar un gen a voluntad y el gen que queramos, ya que lo estamos dirigiendo, gracias al sistema CRISPR, mediante una proteína Cas9 modificada. Entonces ese es un caso donde jugamos con la regulación de un gen. Otro caso que utiliza Cas9 que corta y que también lo permite. Luego hay reparaciones que se hacen, se obtiene un ADN no cortado, después de usar el sistema CRISPR-Cas9. Es un caso en el que vamos a introducir una modificación, una mutación a voluntad, con mucha precisión. Y aquí tal vez tome un ejemplo sorprendente, porque esto se ha hecho en muchos contextos. Y especialmente para células que hacemos funcionar, que hacemos crecer en el laboratorio. Pero hay un caso un poco diferente que nos lleva de nuevo al ámbito médico. Entonces, me explico en pocas palabras, si se me permite. Sí, adelante. Con mucho gusto. Bueno, entonces aquí está. Se trata de la cuestión de los trasplantes de órganos. No es ningún secreto que las personas que necesitan un trasplante de órganos son mucho más numerosas que los órganos donados que se pueden utilizar. No sé, por ejemplo, para el riñón hay de 4 a 5 veces más solicitudes que órganos disponibles. Sí, por ejemplo. Entonces, las esperas para los trasplantes son muy largas. A veces no se puede evitar la muerte de un paciente, etc. Es bastante dramático. Entonces, desde hace tiempo se ha identificado que el cerdo tiene órganos que son bastante compatibles en tamaño y forma con los humanos. Y si nos hemos quedado estancados,
Bueno, hay algunos intentos con monos, pero se ha quedado estancado por dos razones. Hay una razón, y es que hay retrovirus integrados en el genoma del cerdo que no tienen ningún efecto, son restos fósiles de otra época, de virus antiguos, pero que pueden reactivarse en el ser humano. Es decir, que si se trasplanta un órgano de cerdo a un ser humano, el virus puede reactivarse y causar daños. Entonces, ese es uno de los puntos. El otro punto tiene más que ver con el aspecto estructural de las proteínas en el exterior. No voy a hablar de eso, pero también ya se ha abordado bien desde entonces. El caso es que en 2015, en un solo artículo, el equipo de Church en Estados Unidos eliminó 62 retrovirus del genoma del cerdo, todos los que habían sido identificados. Digo bien, en un solo experimento. Y eso no sería posible sin la biología sintética y las herramientas que ha permitido desarrollar desde 2004 cuando nació. Eso no es concebible. En 2006, 2010, incluso tal vez en 2008, nadie habría dicho que eso es posible o que algún día sería posible. Y entonces, de repente, la mitad del problema de los trasplantes de órganos a partir de cerdos se resolvió. La otra se ha resuelto en parte desde entonces. Saben, tal vez leyeron en los periódicos como yo que hubo 2 trasplantes de corazón de cerdo en pacientes que estaban en fase terminal, que eran cardíacos y que no funcionaron por mucho tiempo. Pero si nos remontamos a los primeros trasplantes de corazón humano en personas, eso fue hace décadas, los primeros tampoco funcionaron muy bien. Y desde entonces se ha vuelto, no voy a decir una rutina, pero sí una operación que se practica en muchos hospitales del mundo. Entonces vemos cómo cambiamos radicalmente las perspectivas, las posibilidades. Pero también me parece el tiempo característico para obtener un resultado con estos nuevos enfoques que permite la biología sintética. Hace un momento también nos hablaste de organismos capaces de producir materiales. Sí, materiales, efectivamente, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, es el hilo de seda de la araña, que tiene propiedades mecánicas excepcionales y que hemos podido transferir a organismos diferentes, donde es mucho más fácil de controlar y de recuperar en realidad. Entonces, sin entrar en detalles porque no los conozco, existen hongos inferiores que pueden sintetizar una especie de pegamento y que pueden servir, de hecho, para construir un muro a partir de ladrillos. Bueno, de lo que quieran, formando el pegamento que es necesario para eso. Entonces, otro punto en el que también ha trabajado es el almacenamiento de información, ya sea en polímeros o en ADN. ¿Puede explicarnos en qué consiste eso? Sabe, mucha gente sabe que, de hecho, los datos digitales son abundantes, que se duplican en cantidad cada 23 años, que, de hecho, ya hay tantos bits 0,1 en los datos digitales humanos como granos de arena hay en el planeta. Bueno, no se ha contado exactamente, pero es ese el orden de magnitud. O la cantidad de planetas en el universo conocido también. Es más o menos esa cantidad. Y entonces el problema es cuando nos fijamos en la manera en que se conservan esos datos. Para simplemente suponer que seguimos teniendo estas duplicaciones de los datos digitales de Big Data cada 3 años, de hecho, ¿a dónde vamos? Hoy en día nos dicen, generalmente se conserva en centros de datos, que son como enormes infraestructuras, hangares enormes, que albergan miles de servidores, es decir, computadoras sin pantalla, básicamente, y por supuesto, discos duros, cintas magnéticas, disco duro, todo lo que se quiera para almacenar. Y por supuesto, solo podemos admirar la tecnología subyacente, así como el hecho de que sigue mejorando bastante rápido, incluso ahora. Pero también tenemos que reconocer que hay lugares en el mundo donde el 15% de la energía eléctrica se consume en los centros de datos, donde los proyectos actuales, y eso es lo que tenemos hoy en día, se desarrollan junto a una central nuclear.
de su centro de datos o tal vez ambos juntos para poder alimentarlo. Aujourd'hui, si todos los centros de datos fueran un país, sería el quinto mayor consumidor de electricidad del mundo, en algún lugar entre Japón e India. Y una vez más con un aumento constante y rápido. Entonces, en la Academia de Tecnologías nos preguntamos si existían alternativas. Esto me llevó a dirigir un grupo de trabajo desde finales de 2018 hasta finales de 2020, cuando entregamos nuestro informe, que se hacía exactamente esta pregunta. Entonces, existen enfoques de nanograbado que son interesantes, pero no muy fáciles de escalar. Y terminamos enfocándonos en una solución que probablemente sí se podrá escalar y que ya tiene algunos avances. Y de hecho, se trata de escribir los datos digitales en el ADN, la misma estructura química que nuestros cromosomas. Aunque nos dimos cuenta rápidamente de que existían alternativas, entonces, quizá una pequeña explicación sobre el principio para que después quede claro también por qué tenemos alternativas. En realidad, la idea es muy simple. Cuando formas lo que llamamos un polímero, puede ser un material plástico, puede ser polietileno, o sea, CH2, 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 CH2. Se dan cuenta de que no van a poder codificar unos y ceros, ya que siempre es CH2. Pero en el momento en que tienes dos bloques que llamamos monómeros para formar tu cadena lineal que llamamos polímero, puedes decir que el bloque A va a representar el 0 y el bloque B va a representar el 1. Absolutamente. Entonces, después, ¿cuáles son las condiciones para el éxito? Bueno, necesitan poder hacer crecer su polímero, añadir sus monómeros en el orden que decidan, es decir, el orden que está dictado por la secuencia de ceros y unos en su archivo informático que quieren codificar, ¿ok? Porque si es al azar no va a funcionar. Entonces, ahora existen tecnologías que responden exactamente a este desafío y en las que vamos a poder poner lo que queramos. A lo largo del hebra que no está ramificada, no hay ninguna ramificación, solo es lineal. Vamos a poner A y B, que representan ceros y unos, según lo que dice el archivo informático que codificamos. Sí, bien. Entonces, el ADN es un polímero hecho de 4 bloques. Entonces, tiene un alfabeto cuaternario, A, G, C y T, lo que significa que, de hecho, potencialmente podemos codificar 2 bits por letra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese es el tipo de codificación que se ha utilizado. No necesariamente será el que gane en los estándares, pero podemos decir que A vale 0, 0, C vale 0, 1, G vale 1, 0 y T vale 1, 1. Y a partir de ahí, haces todos tus archivos digitales, los codificas. Entonces, esta cuestión de la codificación es una cuestión que aún no está completamente resuelta porque se pueden pensar en diferentes mejoras respecto a esto y respecto a los objetivos. Pero, en todo caso, existe, se puede usar, pero detrás de la codificación, que obviamente es informático, hay que hacer química. Habrá que sintetizar el ADN, y eso sabemos hacerlo desde los años 80, solo que es demasiado lento y demasiado costoso, incluso hoy en día. Pero los precios se están cayendo en picada. Estamos ganando un factor de 2 casi cada 6 meses con las tecnologías de ADN, lo que se compara con ganancias de un factor de 2 aproximadamente cada 2 años. En la informática, ya sea para el almacenamiento, el cálculo o la miniaturización, las cifras que doy son aproximadas, pero eso da una idea de que efectivamente ahí hay un camino posible, ya que los defectos, es decir, el precio y la lentitud de la síntesis de ADN, serán poco a poco defectos que se irán reduciendo. Un cálculo aproximado indica que desde este año mercados de nicho son posibles y que hacia 2035-2038 en principio podremos ampliar, digamos, a las aplicaciones que hoy en día utilizan cintas magnéticas, es decir, almacenamiento relativamente lento y relativamente masivo. Bueno, entonces, como dije, hacemos una codificación informática
luego hacemos una síntesis de ADN por vía química y preferentemente bioquímica, es menos perjudicial para el medio ambiente. Luego almacenamos, ya volveré a eso, después leemos. Y eso, sabemos hacerlo desde los años 70, pero hemos mejorado mucho los métodos y luego finalmente desciframos. Lo que equivale a decir que donde tenemos una A, vamos a decir que es, por ejemplo, 0, simplemente la operación inversa que se realiza en la computadora. Entonces, aquí están las 5 operaciones necesarias. En términos de densidad de información, se obtiene un aumento de aproximadamente 10 millones de veces. Es enorme. Cuando hablamos de densidad de información, ¿se refiere a la capacidad de almacenar información en la superficie? Entonces, en un volumen en relación con el volumen, sí, en relación con el volumen. Entonces, todos los datos de la humanidad que caben en 8.000 centros, en 8.000 enormes almacenes de centros de datos, más todo lo que hay en las pequeñas empresas, las medianas empresas, etc., en las casas de las personas. Todo eso cabe en una camioneta. Si está en ADN, entonces no solo hay una ganancia en la densidad de información, sino que quizás sea uno de los puntos más impresionantes desde el punto de vista del consumo eléctrico. Se han hecho diferentes estimaciones que todas concluyen que hay una ganancia de un factor de 1000 o más. Luego está la cuestión de la robustez y la durabilidad. Probablemente saben que en un centro de datos se cambian y se copian los datos cada 3 a 7 años, digamos cada 5 años, para simplificar. Entonces, las cintas magnéticas y los discos duros se prueban regularmente, y cuando el número de errores es demasiado alto y el sistema de reparación corre el riesgo de empezar a fallar, se copian de nuevo. Entonces, cada 5 años. Entonces aquí, con el ADN no tenemos ese problema. En el laboratorio, después de 50.000 años a 25 grados Celsius, todavía nos queda la mitad del ADN en buen estado. ¿Ok? Entonces, eso significa varias cosas. Significa, en primer lugar, que a 25 grados no hay necesidad de refrigerar, así que no consumimos electricidad. No dependemos de que algún día un generador falle o algo por el estilo. Los refrigeradores se cambian cada 10 años en los laboratorios, así que incluso eso es un problema. Y además, eso cuesta caro. No hay el más mínimo consumo de energía generado por este sistema. Por supuesto, sí lo hay, pero es cuando se sintetiza y cuando se lee, cuando se escribe y cuando se lee. Pero no lo hay durante el almacenamiento. Y entonces son 50.000 años. Puede parecer sorprendente, pero si lo piensan, hemos desenterrado cadáveres de mamuts en el permafrost siberiano. Y hemos sido capaces de secuenciar una buena parte de su ADN, compararlo con el del elefante moderno, etcétera, etcétera. Los caballos también, los ancestros de los caballos, el más antiguo tenía alrededor de 700, 800.000 años. Pudimos secuenciarlo, etc. Entonces sí, hay una longevidad extraordinaria, pero también hay otro aspecto que es la durabilidad, es decir, en el fondo los estándares, etc. ¿Me acuerdo? Todavía había disquetes de 5 pulgadas, luego vinieron los pequeños, los disquetes de 3.5 pulgadas, creo, etc. Bueno, ahora usamos disco duro en algunos. Discos duros. Sí, puede ser seguro. Eso reemplaza los discos duros, etc. Eso es todo. Entonces pasamos por una gran cantidad de etapas. Y si hoy les pregunto si todavía tienen su lector para los de 5 pulgadas, me van a decir que en realidad no. Tenemos que hacer espacio. Entonces ven que no solo hay una obsolescencia, sino que también hay una pérdida al final de material, de conocimientos, etc. Bueno, con el ADN tenemos una gran ventaja. Es que mientras exista la medicina moderna, dado que nuestro material hereditario está hecho de ADN, sabremos leerlo y escribirlo. Así que no hay obsolescencia que prever. Es todo este conjunto de ventajas que hemos destacado, así como los problemas residuales que existen, que son numerosos, los que hemos resaltado en nuestro informe. Y a partir de ahí hubo
Ya había trabajos en varios países y también trabajos que comenzaron en Francia con algunos primeros éxitos, tanto en el sector privado, donde hay pequeñas empresas que intentan avanzar en el campo, como en el sector público, donde los investigadores intentan mejorar algunas cosas un poco más a fondo. Por parte de la investigación pública, por ejemplo, hay un pequeño programa exploratorio de 20 millones de euros que comenzó hace 2 años y que durará 5 años más, hasta 2030. Y hay una empresa, varias empresas, como por ejemplo BioMemory en París, vinculada a la Universidad de la Sorbona, pero que es una startup, como se dice, que trabaja activamente en ese campo y que ya ha tenido algunos primeros éxitos. Eso es. Ok, entonces aquí realmente estamos hablando de algo que ya tiene aplicaciones concretas hoy en día. Entonces, hoy en día, con las primeras soluciones comerciales, nuevamente limitadas a mercados de nicho, patrimonio, todo lo que no necesita ser modificado todo el tiempo, patrimonio cultural, la institución que es, ¿cómo decirlo?, receptora de los trabajos del programa exploratorio francés, es el Instituto Nacional del Audiovisual. Y no es por casualidad. Ellos tienen una verdadera problemática, ya que captan no solo las películas y las películas antiguas, por eso yo los conocí al menos, sino también las películas recientes, pero también los programas de televisión de muchos países. Y son varias decenas de petaoctetos, 10 a la potencia de 15 octetos. Hoy en día están en 80 por 10 a la potencia de 15 octetos, o sea, 15 ceros detrás del 80. Es considerable, está creciendo a toda velocidad y por eso tienen un problema. Si quieren los detalles, aquí están, su estatuto les exige que tengan 3 copias en Francia y su presupuesto solo les permite tener 2. Así que les pareció interesante que el ADN les permitiera tener 1000 copias más para no hacer, y que pueden repartirlas por el territorio o que pueden hacer lo que quieran con ellas. Entonces es un campo de aplicación, es el patrimonio cultural, también pueden pensar en los libros, también pueden pensar en la arquitectura, pueden pensar en muchas cosas. Ese es un aspecto, pero también podemos pensar en el patrimonio científico. El CERN, por ejemplo, que también tiene esas decenas de petabytes de experimentación que quieren transmitir a los físicos del futuro, del porvenir. Y entonces quieren conservar o patrimonio bancario, ya que los bancos tienen la obligación de conservar los datos de sus clientes durante 10 años, 20 años, 30 años, depende de cuáles datos. Entonces, ven que todo lo que es patrimonial es interesante como un mercado de nicho, porque precisamente no supone una carga demasiado grande en escritura, reescritura y lectura permanente, lo que se hace muy bien con los métodos convencionales, electrónico, informático, magnético, y que por ahora se hace demasiado lento y demasiado caro con el ADN. Eso es. El ADN podría ser justamente un medio para conservar información en el que estemos seguros de mantener tecnologías para poder estudiarla y analizarla. Sí, para cualquier civilización que tenga una tecnología lo suficientemente avanzada en química y bioquímica para leer y escribir el ADN en principio es posible. Entonces, ha habido intentos de enviar CD al espacio, cosas así. Bueno, no hemos tenido respuesta. Pero manteniendo, entre comillas, los pies en la tierra, podemos perfectamente imaginar dispersar en muchos sitios la misma información que concierne a lo que ustedes quieren. La literatura francófona, así como lo que no... Sí, ¿dónde están los sitios de almacenamiento nuclear, de desechos de larga duración o todo tipo de cosas? Sí es posible. La ventaja de poder trabajar en muchos sitios viene del hecho de que, en realidad, cuando sintetizas ADN, no es una sola molécula de ADN la que sintetizas.
típicamente son miles de millones, o incluso miles de millones, y no cuesta más caro, o casi nada más. Y en esas condiciones puedes absolutamente simplemente poner unos miles de millones aquí y unos miles de millones allá, y de hecho dispersar enviando una carta con una pequeña cápsula de este tamaño adentro a un destinatario que lo va a poner en un lugar seguro o lo que sea, se vuelve algo fácil y barato. Ahí tenemos una ventaja clave, eso es seguro. En los próximos años, ¿qué tipo de avances se esperan en este campo? Múltiple. De hecho, ante todo, ya sabe, se trata de hacer que el proceso sea comercialmente viable para aplicaciones amplias, como digamos, una especie de reemplazo de la cinta magnética, del ámbito que hoy ocupa la cinta magnética. Y entonces, realmente es la continuación de las mejoras en la velocidad y el costo de la lectura y la escritura lo que va a ser clave. Después hay otros aspectos. Entonces, para responder directamente a su pregunta, primero está la posibilidad de usar otros polímeros además del ADN. El ADN, claro, tiene una gran longevidad y muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Y desde ese punto de vista, otros polímeros pueden funcionar mejor que el ADN. Entonces, podemos alejarnos más o menos de eso. Tenemos a un excelente químico en Estados Unidos que propuso, de hecho, rectificar el ADN, entre comillas. Y entonces, de hecho, cambiando un poco su química, pero manteniendo de todos modos el esqueleto en general, él tiene a la vez un ADN rectificado, que no tiene los inconvenientes menores, que de todos modos les voy a ahorrar, del ADN natural. Primero, pero en segundo lugar, que de todos modos mantiene esa capacidad que tenemos de amplificarlo fácilmente. Por un proceso que se volvió muy famoso en 2020 y que se llama PCR, es decir, la polimerización en cadena del ADN en este caso. La PCR es una forma de leer el ADN, una forma de amplificarlo. Típicamente en unas pocas horas, por unos cuantos centavos, lo amplificas 1.000 millones de veces, etc. Solo una pequeña aclaración. ¿Es por PCR? ¿Está relacionado con la prueba PCR? Entonces, Así es. digamos que, por supuesto, la prueba PCR se basa exactamente en esa misma reacción en cadena de la polimerasa, PCR en inglés, bueno, el acrónimo en inglés. Entonces tienen en común la práctica de la biología molecular que se remonta a los años 80, por cierto. Pero después se utiliza de diferentes maneras. En la prueba se utiliza su capacidad para amplificar. Y entonces, también para amplificar la señal y para detectar un virus en una cantidad muy pequeña, en la nariz, por ejemplo, lo amplificamos hasta el punto en que podemos detectarlo y hacerlo visible. Pero también se puede usar esta amplificación para leer el ADN, se puede hacer. Y para volver al tema, de hecho, este químico estadounidense ha mantenido las características estructurales del ADN que permiten usar la PCR. Podemos amplificarlo con este procedimiento. Eso se debe simplemente a que el ADN es una doble hélice antiparalela y complementaria. Y entonces, en realidad, podemos amplificar una de las dos cadenas haciendo la otra cadena, sintetizando la otra cadena. Eso es todo. Realmente se trata de eso. Mientras que un químico de Estrasburgo, Jean-François Lutz, propone polímeros que ya no tienen nada que ver con el ADN, y entonces la única desventaja es que no se puede hacer PCR, entonces no tenemos esa facilidad para amplificar. Pero las ventajas siguen siendo interesantes. Primero, puede disponer de diferentes químicas, a veces con hasta 8 o 16 monómeros, y entonces, si ya desde ahora con el ADN de alfabeto cuaternario codificas 2 bits con una sola letra, con un solo monómero, aquí, si tienes 16, codificas 4. Eso es. Entonces, aumentamos aún más la densidad de información.
Y además de eso, podemos tener una longevidad casi infinita. Desafortunadamente lo sabemos porque tenemos materiales plásticos en el océano. En este caso no es un problema porque se trata de una pequeña fibra diminuta que va a llevar el mensaje. No se trata de muchas bolsas de plástico, por supuesto, pero tenemos longevidades muy interesantes. Sin utilizar métodos de preservación especiales como se requiere para el ADN, porque el ADN del mamut en Siberia se conservó gracias al frío, pero también porque estaba en la matriz ósea. En el laboratorio se purifica el ADN y se coloca en una atmósfera protectora, en una cápsula muy pequeña, por ejemplo. Y esa es una pequeña dificultad, digamos, que no tenemos con ciertas fibras como estas. Después, sí, para responder también a su pregunta sobre las dificultades futuras, están las dificultades para leer estos polímeros no basados en ADN del profesor Lutz en Estrasburgo. Hoy en día podemos leerlos con máquinas que difícilmente llevamos al campo porque ocupan más o menos 1 metro cúbico. Bueno, es muy rápido, es muy eficiente, pero fuera del laboratorio es complicado. Sin embargo, a largo plazo, podemos pensar que esto se unirá a los enfoques de ADN que ya cuentan con dispositivos que leen el ADN en la palma de la mano y se conectan a tu teléfono celular. Así que ahí puedes ir a donde quieras, al campo o a cualquier otro lugar. Y esos métodos ya son muy interesantes, pero no dejarán de mejorar. Y ese es el punto clave que permitirá, una vez más, la ampliación del campo de aplicación de este enfoque, que esperamos que sea rápida. Hace un momento hablaba de una madurez comercial en todos los ámbitos hacia 2035-2038. No estamos tan lejos de eso. Habíamos calculado que, en general, el método convencional en los centros de datos se toparía con una barrera muy dura en 2040. También en cuanto a huella territorial, estos almacenes están ocupando terreno prácticamente en todas partes del mundo. Consumo eléctrico, eso ya lo mencioné hace un momento, y otras desventajas. Y luego, por supuesto, al igual que ocurre con la nanotecnología, tampoco es compostable. Entonces, en realidad, ¿qué hacemos con los desechos? Nos cuesta reciclar las tierras raras, el silicio, el cobalto, etcétera, que están en cantidad limitada. Entonces, viendo todo esto, estimamos que el límite muy duro con el que se topan los métodos convencionales está más o menos en 2040. Y las soluciones tipo ADN polimérico, que llegarán a tiempo si todo sale bien. Eso es. En un plano más personal, ¿qué fue lo que le atrajo de este campo? ¿Qué lo motivó a dedicarse a la biología sintética? Bien. Sí, es una pregunta importante porque de hecho yo mismo me la he hecho varias veces. Entonces, lo que hay que ver es que, ante todo, soy un biólogo celular. Esa ha sido toda mi carrera como investigador de ciencia básica. Ha consistido en tratar de entender cómo está organizada y cómo funciona una célula, en este caso si se trataba de bacterias o de levaduras, por cierto, es decir, de microorganismos. Y esto me llevó a utilizar enfoques que han variado con el tiempo. Y utilicé las microscopías, utilicé la bioquímica, la biología molecular, la microbiología, etc. Para acercarme un poco más hacia los años 1990 de la bioinformática, de la biología de redes, de la bioeconomía, la biología de sistemas y finalmente hacia 2005 de la biología sintética, pero como una herramienta al servicio de mis preguntas sobre el funcionamiento y la estructura de los seres vivos. Además, resulta que la biología sintética también tiene un atractivo importante. No solo para el investigador en ciencia básica, sino también para el investigador aplicado que realiza investigación y desarrollo hacia aplicaciones de las que hablamos hace un momento. Y es por eso que yo también cambié
Y además, como una especie de biotecnólogo, me interesé en la posibilidad de desarrollar aplicaciones para algunos de nuestros descubrimientos, que provienen en gran medida de la biotecnología e incluso de la biología sintética. Y es ahí donde se sitúa gran parte de mi interés por la biología sintética, en la que trabajé, creo, más o menos entre 2005 y 2018. Ok, también con muchos programas educativos, muchas conferencias, escuelas temáticas, etcétera, como debe ser en el ámbito de la investigación pública y fundamental. Entonces hay algo también que resultaba atractivo en la biología sintética, que está relacionado con un programa educativo dirigido a los jóvenes. Las jóvenes que están, digamos, entre el último año de preparatoria y la licenciatura universitaria, o sea, entre 17 y 23 años más o menos. Y es una competencia internacional que se llama IGEM. Bueno, internacional, pero GEM significa, en realidad, en máquinas genéticamente. ¿Cómo se dice en francés? Educados o elaborados. Bueno, entonces en realidad es una competencia de biología sintética que surgió alrededor de 2004 y que se intensificó alrededor de 2006-2007. Y fui uno de los veteranos en el equipo francés, el primer equipo francés, IGEM, en 2007. Después fuimos al MIT en el este de Estados Unidos, cerca de Boston, para la competencia en sí, en noviembre, y ganamos una medalla de oro, ganamos muchas cosas, fue increíble. Debo precisar de inmediato que en realidad fue sobre todo el trabajo de los jóvenes, pero los jóvenes se hicieron acompañar por algunos veteranos para, digamos, ayudarlos, ofrecerles bancas de trabajo, algunos consejos, etcétera, etcétera. Entonces había algunas personas más maduras, pero sobre todo gente, jóvenes, que realmente eran excelentes, ellos se consideraban excelentes. Y ellos realmente fueron la razón del éxito del primer equipo francés, lo que hizo que hubiera otros equipos franceses. Luego, actualmente, incluso este año, hay equipos franceses, varios equipos franceses que participan en este tipo de competencia. ¿Ven? Y ahí creo que llegamos a un punto que realmente, bueno, a mí me importa mucho crear en los jóvenes un ambiente de emulación y un ambiente de entusiasmo excepcional. No fue con la biología sintética que eso sucedió. Si retroceden, por ejemplo, al principio del siglo XX, giraba mucho en torno a la poesía. Y en particular, los germanoparlantes eran capaces tanto de decir «yo hice un poema, hice algo bueno, aquí está», como también de decir «pero él sí es realmente el mejor». Él es muy bueno en eso. Es bueno poder también, en este contexto, reconocer el valor de los demás. Y eso era lo que pasaba. También hubo un espíritu así, creo, entre las dos guerras mundiales en lo que respecta a la filosofía. La gnosis, por ejemplo, etc. Todo eso existió. Y eso conquistó el corazón de muchos jóvenes que después hicieron cosas muy útiles. En todo caso, más útiles que conquistar el corazón de los jóvenes para cometer atentados, me parece. Hoy en día estamos ante esta situación en la que la biología se ha convertido en una especie de nueva frontera para algunos de nuestros jóvenes. En todos los continentes que hay en el planeta, la competencia IJM es una buena punta de lanza para este tipo de enfoque. Entonces eso es algo que es valioso. Y esta experiencia de competencia única y absolutamente emocionante, pero también absolutamente agotadora, IJM ha permitido movilizar a mucha gente cada año, desde hace unos 20 años, en torno a los desafíos de la biotecnología.
Entonces eso creo también me ayudó a reconocer la biosíntesis como un punto importante. Eso es. Entonces, aquí llegamos al final de nuestra entrevista. También me gusta hablar de los libros que les damos a nuestros invitados. Aquí usted pudo traernos algunos. Entonces, dos pequeños aquí que son bastante lúdicos. La biología sintética más fuerte que la naturaleza. ¿A quién va dirigido? Signo de interrogación. Signo de interrogación. Entonces, desafortunadamente, este libro, no sé si se ve en la cámara, ya es de 2011. Sin embargo, algunos de los primeros éxitos se mencionan, aunque hoy hablamos más bien de éxitos más recientes de la biología sintética. Así que tiene la ventaja de hacer un pequeño recorrido por el tema, incluyendo los aspectos éticos, los aspectos históricos, etc., en solo unas pocas páginas. Es una pequeña manzana. Las ediciones Le Pommier, como lo han hecho sobre muchos temas. Pour ceux qui préfèrent... Bueno, creo que todavía se puede encontrar, pero más bien de segunda mano hoy en día. De acuerdo. Y entonces un segundo libro que usted trajo, Archivar los megadatos más allá de 2040, ese también es uno de los temas que abordamos. ¿Usted profundiza más en este tema en este libro? Sí, sin ninguna duda. Este libro en realidad es el informe de la Academia de Tecnología sobre el tema. Hasta la fecha no hay en el mundo un informe más completo. También lo hemos editado y publicado en inglés para que más estudiantes y más investigadores que se incorporan al campo puedan aprovecharlo. También tiene el inconveniente de no estar totalmente actualizado. Fue publicado en octubre de 2020. Entonces, aclaro que basta con pedírmelo para obtener un ejemplar gratis y que, además, se puede descargar en línea, en inglés o en francés, en el sitio de la Academia de Tecnologías. En todo caso, sí, hoy en día es la obra más completa sobre este tema. Consideraremos una actualización quizá dentro de un año. Porque las cosas avanzan muy rápido en este campo. De todos modos, pondremos los enlaces en la descripción. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. Muchas gracias, François, por esta entrevista. Gracias por la invitación.